día, bendiciones. Unas disculpas que he estado un poquito alejada de mandarles el devocional, pero aquí estamos compartiéndoles la palabra, ¿verdad? Seguimos orando los unos por los otros, dándole la honra y la gloria al Señor por todas y cada una de las bendiciones que Él ha traído a nuestra vida. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sigue leyendo la palabra del Señor y en ella tú y yo nos vamos a nutrir. Esta mañana vamos a estar hablando del devocional. Vamos a estar hablando en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34, Isaías, capítulo 41, al verso 17, 43, del verso 1 al 13, Efesios, capítulo 2, del 1 al 22, Salmos, capítulo 67, del 1 al 7, Proverbios, capítulo 23, del verso 29 al 35. Vamos a orar. Señor, esta mañana ponemos este devocional en tus manos, Señor, que sean tus palabras, no mis palabras, Señor, que sea un carbón encendido en mi boca, Señor, declarando tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada mujer, por la vida de cada varón, Señor, que va a escuchar, que va a ver este devocional, Señor, que seas tú en ellos, Padre Celestial. Que ellos, Señor, tengan un corazón dispuesto, contrito y humillado a recibir la palabra que tú tienes para ellos esta mañana, Señor. Siembra en ellos esa hambre, esa sed, esa necesidad de buscarte en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 34 nos dice: aclamad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Debemos de darle gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones, por los procesos, por las necesidades, por la familia. Por todo debemos ser agradecidos con el Señor, porque Él es bueno con nosotros. Es muy importante que tú y yo al despertarnos le demos la honra y la gloria al Señor. Si estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por algún proceso, darle la honra y la gloria. Levanta tus manos y dile, mientras estás en el proceso, tú levanta tus manos. Tú y yo debemos de ser esos guerreros espirituales. Debemos de ser unos rompetechos espiritualmente. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Por eso es importante que tú y yo estemos en ayuno, estemos en la oración, estemos en la búsqueda de su palabra todos los días, porque allí tenemos las respuestas, porque aquí tenemos las herramientas, porque aquí es donde tú y yo vamos a encontrar en el nombre de Jesús la armadura del Señor. Cómo debemos orar, cómo debemos cubrir nuestra vida, nuestra familia, qué debemos hacer en todas y cada una de las situaciones que estemos pasando. También es importante, nos habla en Isaías, que los pueblos buscarán del Señor, tendrán sed del agua verdadera. Y es ahí donde el Señor vendrá a nuestro socorro. No abandonará a su pueblo al ver la sed de su palabra y de su presencia. Nosotros debemos de ser como esos pueblos, como dice su palabra en Isaías, que tienen sed de esa agua verdadera, de esa agua que al beberla nunca más tendremos sed, que es su palabra, que es su presencia. De ahí es donde tú y yo debemos estar todos los días con sed, con hambre de su palabra, para que Él llegue a saciar nuestro espíritu en el nombre de Jesús. No existe nadie ni existirá quien revoque las palabras del Señor, el cumplimiento de su palabra y sus estatutos. También ahí mismo en Isaías, en el capítulo 43, nos habla que no existe nadie que pueda revocar los mandamientos del Señor, ni las palabras del Señor, ni las promesas del Señor, ni el cumplimiento de su palabra en el nombre de Jesús. Nuestro testimonio es para manifestar parte de las grandezas del Señor, para que los próximos creyentes vean cómo el Señor restaura todo aquel que estaba muerto en el pecado, todo aquel que estaba en el valle de muerte. ¿Cuán importante es este? Tu testimonio y mi testimonio es de gran bendición para más personas. ¿Por qué? Porque de ahí de donde el Señor te sacó, va a usar tu vida para que tú puedas estar sacando, impartiendo tu testimonio a más personas que están pasando por alguna necesidad. A lo mejor el Señor restauró tu matrimonio, el Señor te dio sanidad, alguna enfermedad incurable, el Señor te dio la bendición de tener hijos y no podías, el Señor te dio un milagro financiero,
financiero. El Señor te dio muchas cosas. Hay muchos milagros que pasan en nuestra vida todos los días. Y es importante que tú y yo abramos nuestra boca para compartir esos milagros, para que más personas digan, yo quiero de ese milagro, yo también quiero un milagro, yo también tengo una necesidad y quiero que el Señor me dé mi milagro en el nombre de Jesús. Poder compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo nosotros hemos respondido a ese llamado en el nombre de Jesús. Fuimos creados por Dios para hacer buenas obras, las cuales Él creó desde antes de nosotros nacer para caminar en ellas. Tú y yo fuimos creados para las buenas obras. Así que cuando tú te sientas mal por los actos de maldad, a lo mejor, cuando tú te sientas mal porque hay algo dentro de ti que dice, ¿sabes qué? No estoy haciendo bien las cosas, o este no es el camino que Dios quiere para mí. No te sientas mal. En ese momento, perdóname, que tú te sientes mal, ese es el momento de recapacitar, de decir, yo no fui creado para hacer maldad. Yo no fui creado para vivir en el pecado todo el tiempo. Yo no fui creado para las injusticias. Yo fui creado para caminar en el nombre de Jesús por la senda de justicia que el Señor ya trazó para tu vida y mi vida. Cuando tú y yo nos sentimos mal por hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, o a veces no conocemos de la palabra del Señor, pero nos sentimos mal, es porque no estamos haciendo las cosas conforme al Señor. No estamos siendo justos, no estamos siendo íntegros, no estamos siendo verdaderos, porque no estamos caminando bajo la guianza, bajo los estatutos del Señor. Por eso es cuán importante es que podamos caminar con Él de la mano todos los días. Jesús nos reconcilió con el Padre. Es por ello que tenemos libre acceso a su presencia. No desperdiciemos esa reconciliación. No desperdiciemos el que podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Tú te acuerdas cómo era antes? La Biblia nos dice que antes los sacerdotes se santificaban, si mal no recuerdo, por un año para poder entrar al lugar santísimo. Imagínate, un sacerdote para poder entrar al lugar santísimo era santificado por un año y le ponían un cascabel en el pie. ¿Por qué? Porque si ese cascabel dejaba de sonar era porque el sacerdote había caído muerto, porque había pecado todavía en su vida. Y si ese cascabel seguía sonando en el lugar santísimo, era porque él realmente se había santificado de pies a cabezas. El Señor, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él rasga ese manto, Él rasga esa pared, Él quebranta esa pared que está en el lugar santísimo para que nosotros podamos entrar. Nosotros mismos tenemos libre acceso ahí, porque el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre en la cruz del Calvario. Así que no desperdicies esa bendición en tu vida, no desperdicies esa bendición que el Señor ya nos ha dado de poder entrar libres a sus atrios en la oración en el nombre de Jesús. En Salmos nos habla de alabarlo en todos los confines de la tierra, y como Él nos bendice y nos bendecirá para dar testimonio en toda la tierra de su magnificencia, de su poderío. En Proverbios nos hace la invitación a no embriagarnos con vino, porque perdemos la cordura, porque nuestra boca habla palabras de maldición, porque nos volvemos bufones. Nos dice que debemos hablar y caminar con los hombres justos. De ellos aprendemos. No existe la necesidad de embriagarse con el vino para caminar con el justo y el sabio. Esta es la invitación que el Señor nos hace en Proverbios capítulo 23 del verso 29 al 35. Léelo por favor. Ahí habla sobre el vino. Ahí habla que no hay necesidad de embriagarse con vino, que debemos de juntarnos con las personas justas, con las personas sabias, con las personas con conocimiento, porque de ahí tú y yo te aprendemos y tenemos esa necesidad de decir, yo quiero aprender más, y esa necesidad de aprender más y esa curiosidad de aprender más nos lleva a sumergirnos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de su palabra. Declaro y confío en el Señor que esta palabra sea de gran bendición a tu vida, así como lo ha sido para la mía. Recuerda que fuimos creados para caminar por las sendas de justicia, para
para caminar por las sendas de rectitud, para caminar de la mano con el Señor en el nombre de Jesús. Recuerda que debemos de ser agradecidos por todo en el nombre de Jesús, por todo lo que el Señor ya nos dio y lo que nos dará. Debemos ser agradecidos. Recuerda abrir tu boca para confesar al Señor como tu Rey y Salvador. Recuerda confesar en el nombre de Jesús todos y cada uno de los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, para que esto sea de gran bendición para el nuevo creyente o para aquel que apenas ha empezado a buscar del Señor. Sea de gran bendición para él y él también quiera ver esa gloria en su vida. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones y un excelente y glorioso martes.